por lo general las constelaciones miran todos desde ahí, ¿no? ¿De dónde viene este dolor? ¿A quién estoy mirando? El alma mira a alguien siempre. Hellinger dice que son los excluidos, esos que nadie miró, que nadie pudo, ese dolor, ¿no? Que ellos sintieron, nadie lo vio, ¿no? Fueron o mal vistos o no vistos. Y entonces un descendiente, uno que viene posterior, es el que se encarga de mirar eso, por amor. Siempre es por amor. Todo sucede por amor. Nadie hace nada por odio, es por amor. Entonces, este dolor que nosotros cargamos, obviamente, si estamos en estas situaciones que parece que estamos queriendo sanar, es porque justamente ese movimiento, que otra palabra que también se usa mucho en constelaciones, ese movimiento del alma nos lleva a, parece, actuar y decir, voy a ir a constelar, voy a ordenar un poco esto. Parece que lo hago como persona, pero es que en realidad lo estamos haciendo todos, porque somos movidos. Movido significa, no es que es un movimiento así como que yo muevo una botella para allá, una cosa para allá físicamente, son movimientos internos. Esos movimientos se están dando continuamente. Hellinger habla de dos movimientos, del alma y del espíritu. El movimiento del alma es más vinculado a las emociones. En la constelación que vimos recién, podemos decir que las emociones son justamente estos temas que plantea el cliente, esto que se empieza, ¿no? Cuando observa su configuración y dice, no entiende qué está pasando aquí. Ella dijo una confusión en su cabeza, ¿no? Que sentía. A veces lo sentimos en la cabeza, a veces lo sentimos en el pecho, a veces lo sentimos en el estómago. En alguna parte del cuerpo siento eso. Ahí se está moviendo algo. Eso me conecta con esa conciencia que es todavía arcaica. Es una conciencia que habla de que Hedinger le llamó el alma grupal, que me conecta con mi alma grupal, y dentro de ese alma grupal todos nos movemos juntos. Recordemos que para las constelaciones el alma no está dentro del cuerpo. Hedinger no habla de almas individuales, habla de que nosotros estamos fuera de ese alma, pero estamos conectados a ese alma. Es como un campo mórfico, un campo de memorias que nos une a todos, nos tiene ahí todos aglutinaditos. ¿Y qué sucede? Cuando hay cosas que no se resolvieron, cosas que no terminaron, alguien que viene después se encarga de tomarlas, de agarrarlas, ¿no? Para que esa compensación se dé para volver al equilibrio. Siempre estamos volviendo al equilibrio, es un volver al equilibrio constante. Entonces, cuando constelamos, no nos preguntamos tanto si, ay, ¿qué irá a pasar ahora? No sé qué, no sé qué, se logró lo que queríamos, no sé qué, no sé qué. No nos quedamos tanto en eso, sino como consteladores confiamos plenamente en este movimiento del espíritu, que es el que viene a posteriori, cuando ella se comienzan a decir las frases, empiezan a hacer todos esos movimientos y conecta con ese amor que Hellinger le llama el amor más grande, ese espíritu que vela por todos nosotros y que sabe que es lo correcto, lo que debe suceder. Y ese es el que nos guía. Por eso nosotros sentimos que tenemos que mover el muñequito para aquí, que vamos para allí, hasta que todo se vuelve a ordenar. Y el cliente dice, ahora sí, ahora sí veo todo de otra manera. Eso es el propósito de una constelación. No tanto quedarme atrapado, ¿no? En el no sé qué y a ver si lo resuelvo y no sé qué, sino en lo que toda el alma puede sentir. Esto lo vamos a ir machacando de a poco porque
justamente es lo que más nos resistimos a comprender, porque es como que nosotros somos muy individualistas, todos. Entonces a veces decimos que queremos sanar, pero en el fondo no estamos muy seguros. Y cuando nos encontramos con esto de que sanamos todos juntos, las resistencias aparecen. Entonces, la finalidad de la psicoterapia fenomenológica es unir lo que está separado. Está al servicio del amor, ese amor más grande que sirve a la vida, ese amor con A mayúscula, no el amor del mundo, que es un amor pachucho, un amor condicionado. Te quiero si vos me das no sé qué, y así vamos negociando, un amor negociador. Este amor es un amor que no ve diferencias y que vela por el orden. Por eso cuando nosotros constelamos, parece que vamos a buscar una solución, pero siempre la solución es la misma. La solución es un movimiento de amor hacia alguien. En la constelación que vimos recién era un movimiento de amor hacia el abuelo y la abuela a la vez, a esos ancestros que nadie había visto y sin embargo ellos estaban mirándolos a todos. Cuando los vemos, pueden volver a su lugar. Y cuando ellos vuelven a su lugar es que nosotros podemos avanzar hacia el nuestro. Recordemos siempre que el alma tiene un movimiento lento. Estos movimientos del alma y del espíritu no son movimientos bruscos, no son movimientos que hacen así, como la electricidad, algo así, un shock. No, es algo lento. Nosotros como consteladores tenemos que cultivar en nosotros esa lentitud, esa, esa calma que es lo que más sirve para acompañar a nuestro cliente. Por eso primero tenemos que trabajarnos nosotros. Por eso estas clases están enfocadas en eso. No solamente aprender a constelar, porque esto no es una teoría de Einstein, que digo 2 más 2 son 4 y ponemos para allá y tiramos para acá y ponemos para allá y tiene que quedar lindo. No, es algo que primero necesito yo misma vivir en mi y pasar por mi cuerpo. Por eso muchas chicas ya lo han expresado, las que están hace más tiempo, que han sentido los cambios después de ver y participar en tantas clases. Y eso es lo bueno y lo que reconforta y lo que nos impulsa a seguir. No si aprendí a constelar perfecto y ahora me sale, porque eso va a venir posteriori cuando realmente yo me sienta en ese centro vacío. Ese centro vacío llega, se los puedo asegurar. Pero para eso es necesario ser humildes, muy humildes. Saber que nosotros somos tan pequeños ante eso tan grande y que soltemos todo tipo de control. Más suelto el control, mejor las constelaciones fluyen. ¿Por qué nosotros tenemos este asunto del control? De que queremos controlar. Bueno, obviamente es debido al miedo, ¿no? ¿Quién no tiene miedo en este mundo? Somos tan vulnerables. El cuerpito puede durar mucho o poco, no sabemos. Entonces, cuando yo, como dice Hellinger, me hago pequeño y me doy cuenta de que la muerte es mi amiga y no mi enemiga, dejo de temerle, entonces puedo ver a los otros igual que me veo a mí, porque sé que ellos también tienen la misma fragilidad que yo. Suelto mi importancia.
personal. Los consteladores dejamos de ser personas. Sí, en el mundo seguimos haciendo cosas de personas, pero cuando estamos en esta actividad, la persona se tiene que ir. La persona es el estorbo, la máscara. Trabajamos con almas. Todos venimos, todos venimos biológicamente de dos seres llamados papá y mamá, todos. ¿Mm? Por más que seamos adoptados o que nuestros papás nos hayan regalado, bueno, no sé, y nos dieron una adopción, o nuestros papás se murieron cuando nosotros teníamos 4 o 5 años y nos crió la abuela, no importa. Nuestro origen está aquí, si lo miramos desde aquí, porque esto viene desde atrás, todos lo sabemos. A veces el conflicto no está tan atrás, a veces el conflicto está aquí. Y claro, estos dos seres, de los cuales nace un nuevo ser, son los que realmente nosotros, digamos, son las fuerzas, digamos, más potentes dentro del campo, los padres, ¿no? Y es donde nosotros tenemos que poner mirada, mirada respetuosa y honrosa. Más respetamos a los padres de nuestro constelado, mejor se siente el cliente, mejor. Para hacer esa mirada tengo que mirar con respeto a mis padres, a mis propios padres. Por eso nos tenemos que liberar del enojo, del enfado, de la ira, del resentimiento, de todo eso, si es que queremos ser buenos ayudadores. Si no podemos soltar eso, nos va a ser más difícil. El camino se hace duro, porque el ego aparece a cada rato. Al menos en los momentos en que estamos en esta actividad, lo tenemos que lograr. Después, por la vida, bueno, anden a las locas y corridas, no importa. Va a ser peor para cada uno, ¿no? Si anda con el ego a full. Pero en estos momentos sí, hay que bajar la guardia. Hay que hacerse pequeño, decir no sé, no tengo ni la menor idea de nada, y entregarse totalmente, al menos en el momento en que voy a constelar. Lo que importa aquí es justamente eso. No importa muchas otras cosas. Sí, tenemos que saber la teoría, obvio, si no, ¿qué estamos haciendo? Pero si yo sé solo la teoría y no enfoco en este movimiento y me dejo llevar, es que lo voy a estar haciendo de memoria, como cuando damos lección en la escuela. Todos tenemos padres y todos nuestros padres son imperfectos. A veces uno está constelando y le pone los padres al cliente. Yo les digo esto porque se los voy a advertir para que ustedes lo vean, ahora a nivel teórico, después lo van a sentir. ¿Y cómo sentir? Ay, sí, siento mucho amor. Le pone a la mamá, ay, sí, qué amor, que la quiero abrazar. Eso es todo mentira. Ustedes no le creen nada al cliente. Es mentira. No puede ser que tiene 60 años la persona y ve con amor al papá. Porque ese no es amor. Eso es un amor ciego. O sea que no es amor. Claro, el cliente a eso le llama amor. Pero nosotros tenemos que aprender a diferenciar muy bien el amor ciego del amor que ve. El amor ciego es dramaturgo, emocional, todo así. Es como los niños, caprichoso. Ese amor es el que enferma. Ese amor es el que causa los desórdenes. De ahí tenemos que sacar a nuestro cliente. No como si nosotros fuéramos la superwoman rescatadora que lo vamos a rescatar. No, no, no. Justamente guiadas por el amor del espíritu. Por eso necesitamos estos enfrentamientos con papá, con mamá. Por más que el cliente diga que lo ama,
ya sabemos quién es la que está hablando ahí. Está hablando alguien pequeño. Yo puedo tener un cuerpo grandote, pero yo todavía estoy viviendo desde acá. Y el vivir desde acá no me permite crecer. Entonces, esto nosotros lo tenemos que tener claro, lo del amor ciego y el amor que ve. No caer en las redes del cliente y decir, ay, sí, qué bonita la cliente, cómo ama al papito, a la mamá, porque es todo mentira. El verdadero amor no es así. El verdadero amor es un amor que ve al otro tal como es. Es un amor puro, sin condiciones, desde el adulto, no desde la niña. Por eso ustedes van a encontrarse con eso, o si no, se van a encontrar con el otro aspecto, ¿eh? Que lo ven y, no sé, montones de sentimientos despiertan de rechazo, de odio, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, voy a tener las dos caras, ¿no? Porque siempre cuando vamos a constelar, obviamente, ¿no? Que nuestra alma se quedó mirando a nuestros padres desde este estado, desde este espacio. Claro, en la constelación sale a la luz eso. Cuando nosotros vivimos recién la constelación de Laura, Laura como grande, ella está como grande en el mundo, obviamente, pero la que quedó ahí congelada mirando hacia abuelo, ese dolor lo carga alguien que es pequeño, que no puede con eso. Por eso nosotros usamos mucho soy demasiado pequeña para llevar este dolor. Ya basta, fue suficiente, no puedo. Nuestra alma siempre está mirando, son como imágenes que quedan congeladas de una película, ¿no? Cuando yo aprieto el stop y el parar, queda la imagen congelada, mirando eso. Eso que mira mi alma es ahí de donde nosotros vamos a sacar al cliente, para que comprenda que mirando ahí, si mira ahí, no puede mirar allá, porque no puedo mirar a dos lugares a la vez. O estoy mirando al pasado, o estoy mirando a la vida. Entonces, cuando con amor y, ¿cierto?, guiados por el amor del espíritu, esos movimientos el cliente los logra hacer.